Se estima que para el año 2020 la octava parte de la población mexicana padezca de asma, mientras que para 2040, 1 de cada 4 mexicanos podría adquirir la enfermedad. De acuerdo con Carlos Báez, coordinador del Comité de Asma del Colegio Mexicano de Pediatras y Especialistas en Inmunología Clínica y Alergia, los últimos estudios arrojan que la prevalencia actual de la enfermedad crónica representa el 7.7%. Si queremos ver qué es lo que pasa a nivel de toda la República Mexicana, de acuerdo al estudio internacional de ISAC que se llevó a cabo en toda la República, la mayor prevalencia en los adolescentes, como pueden ver ustedes aquí, fue en esta ciudad de Villahermosa, Mérida y en una parte del Distrito Federal. Durante la conferencia de especialistas en el tema en el marco del Día Mundial del Asma, que se celebra el primer martes de mayo, y donde se recordó que los principales factores de riesgo se atribuyen a la carga genética y el medio ambiente, se dijo que entre el 50 y 80% de la población mexicana tiene acceso a medicamentos. Sin embargo, no hace uso de ellos. Tenemos pacientes que van al Seguro Social y tienen botes o cajas completas de medicamento y lo dejaron de usar porque ya se sienten bien. Entonces, sí hace falta educación, pero hace falta compromiso. Dicha situación, de acuerdo con los expertos, deriva en que el 80% de las personas con esta enfermedad no estén controladas, lo que genera costos al sector salud de 100,000 pesos por persona entre servicios de urgencia y hospitalización. Hace varios años se hizo un estudio en el Seguro Social y se encontró hace como 5 años que con 6,000 pesos al año el paciente tomaba la medicación durante todo el año y seguramente estaba perfectamente controlado. Carlos León, director general del Centro de Asma y Alergia de México, y Raúl Sansores, jefe del Departamento de Investigación de Tabaquismo, coincidieron en que el diagnóstico en el 50% de los casos se da de manera tardía, por lo que recomendaron que los primeros síntomas de tos constante sea tratado por especialistas en neumología y alergología. En la cámara, Raúl Monroy, Angélica Guerrero, Notimex.